Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 19 de febrero y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 15, versículos 1 al 20 con el título Cuando la tradición del hombre se antepone a la ley de Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bien, hermanos, en el pasaje de hoy me parece que hay dos puntos principales. El primer punto que quiero compartir con ustedes, hermanos, es lo que puse como título, que tristemente los escribas y los fariseos invalidaron la ley de Dios porque ponían su tradición, la tradición del hombre, por encima de la ley de Dios. Y esto es justo lo que Jesús les dice aquí. Los escribas y fariseos llegaron a Jesús para tratar de ponerle una trampa, para ver si podían prenderle de alguna forma. Y le hicieron esta pregunta: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, ¿cuál es esta tradición de los ancianos? Hermanos, sabemos que Dios le dio los 10 mandamientos a su pueblo, 10 mandamientos claros. Pero luego los israelitas, para tratar de no violar los 10 mandamientos, para tratar de poner, podemos decir que como rieles protectores alrededor de sus vidas para que no violaran la ley, empezaron a poner más restricciones, más y más restricciones. Estos 10 mandamientos, hermanos, llegaron a ser 613 mandamientos creados por el hombre. Ahora, quizá empezaron todo esto con las buenas intenciones de tratar de honrarle a Dios. Pero esta tradición humana luego llegó a hacer una carga pesada. Acuérdense que ya vimos en Mateo 11, ¿verdad?, que Jesús le dijo a los fariseos que ellos ponían cargas innecesarias sobre los hombros de la gente, agregando más leyes, más restricciones. Y aquí los escribas y fariseos dicen: sus discípulos comen sin lavarse las manos, y hasta ponían leyes estrictas de cuánta agua se necesitaba para realmente lavar las manos bien, durante cuánto tiempo tenían que frotarse las manos. Empezaron a poner más y más reglamentos, restricciones que en vez de dar vida,
causaban más preocupación, ponían una carga, un yugo pesado sobre el pueblo de Dios. Y Jesús aquí le responde claramente: ustedes me preguntan a mí por qué mis discípulos no se lavan las manos antes de comer. Pues, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? ¿Por qué le dan más importancia a la tradición humana, estos reglamentos humanos, y así invalidan la palabra de Dios? Dice: quebrantáis el mandamiento de Dios, violan la ley de Dios por obedecer vuestra tradición humana. Y luego Jesús da un ejemplo claro. Dice: ustedes no saben, claramente dice la palabra, la ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes han establecido una ley del corbán, que significa: esto lo entrego a Dios, ¿sí? Es mi ofrenda a Dios. Entonces, según la tradición humana, lo que podían hacer los hijos era decir: esto es corbán, esto es entregado a Dios, y así podían de una forma escaparse de la responsabilidad de proveer materialmente por sus padres en su vejez. O sea, Jesús aquí dice: ustedes no han entendido el corazón de Dios al darles su ley. Se han desviado completamente del diseño de Dios, de las intenciones buenas y perfectas de Dios. Ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y dice Jesús: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Isaías estaba hablando justamente de ustedes cuando dijo que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas de Dios, lo que son realmente mandamientos de hombres. Hermanos, por eso empezó la Reforma Protestante. Los reformadores dijeron: hay tantas reglas impuestas por la Iglesia Católica Romana que simplemente no se encuentran en la Biblia, que no son de Dios, sino que simplemente son tradiciones humanas. Volvamos a la palabra, a la fuente. Si realmente queremos conocer la voluntad de Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios para nosotros, podemos volver a la fuente original, que es la palabra, las sagradas escrituras. Así que, hermanos, como cristianos, siempre debemos de volver a Dios, volver a la fuente. Si realmente queremos entender la voluntad de Dios, tenemos que volver a su palabra, a las escrituras. Y luego Jesús aquí les explica la parábola y por qué él se molestó y se enojó con estas reglas, esas tradiciones humanas que estaban imponiendo los escribas y los fariseos, y que es, creo que el punto del pasaje de hoy, que no se trata de una obediencia externa. La obediencia externa no puede limpiarnos desde el interior. El problema que tenemos no son manos sucias, es un corazón sucio. Y esto yo creo, hermanos, que es algo muy relevante para nosotros que empezamos este tiempo de Cuaresma el día de ayer con el miércoles de ceniza. Hermanos, muchas veces en la Iglesia Católica Romana, yo creo, y hasta en la Iglesia Cristiana, creo que practicamos cosas externas. Oh, voy a ayunar, no voy a comer carne, no voy a ver televisión, no voy a meterme en el Facebook, no voy a ver Netflix y TikTok. Y hacemos todas estas cosas externas que, hermanos, yo creo que realmente es bueno tratar de desconectarnos de todas aquellas cosas que nos distraen, que no nos permiten tener comunión con Dios, comunión íntima con Cristo. Pero el simple hecho de no comer algo, de lavarnos las manos religiosamente, de no ver Netflix, solamente ese hecho externo no es capaz de transformarnos desde el interior. Lo que nosotros necesitamos, y lo vimos el día de ayer en el culto de miércoles ceniza, es tener comunión con Jesús. Si queremos que nuestros corazones seamos transformados desde el interior, tenemos que tener comunión con Jesús, y va a ser el poder del evangelio, el poder de su gracia, que nos purifica, que nos transforma desde el interior. Ellos son ciegos guiando ciegos que creen que a través de obediencia externa
a la tradición humana que ellos podrán agradarle a Dios. Y le explica a Jesús a Pedro cuando no entiende esta parábola. Jesús dice, lo que entra en la boca, lo que comen, las manos sucias, eso no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón humano salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es que, hermanos, ayer que empezamos este tiempo de Cuaresma, vamos a orar y pedirle a Dios, en este tiempo de 40 días de Cuaresma, yo quiero ir más allá de simplemente obedecer externamente a una ley o privarme de algo. Muchos creen que poniendo aquí esa cruz de cenizas o al abstenerse de carne, al orar más o a leer la palabra de Dios, que así creceremos en santidad y que le vamos a agradar a Dios aún más. Pero no es así, hermanos. Como dice Jesús aquí, lo que nos contamina, lo que realmente necesita cambiar, lo que nos separa de Dios es el corazón, es nuestro pecado. Así que oremos, Señor, transfórmanos desde el interior, purifícame del hombre interno, transfórmame, oh Cristo Jesús, desde el interior del corazón, al caminar contigo, a tener comunión contigo, al escuchar tu voz, Jesús, y al aprender de ti. Ayúdame a ser transformado desde el interior. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.